Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy viernes 6 de marzo de 2020 cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños el compañero Joaquín Alfonso, militante de la causa sandinista, residente en Zaragoza y un amigo incondicional de Radio La Primerísima. ¿Cuántos habrá cumplido Joaquín? A saber, hermano. Pero por las apariencias se sacan las cuentas, ¿verdad, Joaquín? Felicidades a Joaquín Alfonso y también a Azucena de la Fuente por soportarlo durante tanto tiempo, ¿verdad? Y te regalo este pedacito de compañero de Horacio la Bordeta. Aquí en Managua, en la Asamblea Nacional, 9 periodistas, 5 mujeres y 4 varones van a recibir la Orden Rigoberto Cabezas, creada en 2015 por la Asamblea Nacional, en homenaje al fundador del diarismo en Nicaragua. El primer diario fue fundado por Rigoberto Cabezas. Estamos especialmente orgullosos porque 3 compañeros que colaboran con Radio La Primerísima o trabajan aquí son parte de esa lista, empezando con Tirsa Sáenz, una militante del Frente Sandinista desde 1977 y con una convicción a toda prueba y con una capacidad de trabajo enorme. Felicidades a Tirsa, felicidades a Lina Lorío allá en Ocotal, una segoviana por adopción, nacida en Managua, pero que reside en Ocotal desde hace 35 años por ahí, que lleva la Lina por aquellos rumbos. Y también Pedro José Vindel Matus, el compañero destacado, militante sandinista que vive en la ciudad de Granada y que tiene una dilatada trayectoria en el periodismo nacional. Empezó en Jinotega, su ciudad natal, hace muchísimos años, y ahí sigue firme, combatiente y trabajando. Felicidades también a Michelle Castellón, a quien conocemos desde hace muchísimos años, una gran compañera abnegada, trabajadora, militante. Felicidades a Arlen Pérez, con dueña de una voz extraordinaria, Arlen, compañera de Radio Ya, de la nueva Radio Ya, de una voz y una capacidad de trabajo que tiene la Arlen salvaje. Felicidades a Arlen. Felicidades también a Manuel Álvarez, que vive allá en Jinotepe, pero que no es de Jinotepe, emigró a Jinotepe, a quien conocimos cuando trabajábamos en el diario Barricada, a Teatino Santana, de Radio Sandino, y al compañero Alejandro Romero Monterrey, con quien trabajamos allá en los años 80, fue director de prensa de la Corporación de Radiodifusión del Pueblo, Coradep, un periodista más de los años 70, de radioperiodismo de los años 70, desde entonces vinculado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Felicidades a los 9 compañeros, Tirsa Sáenz, a Isidora Acuña, la corresponsal de Radio Ya en Estelí, excelente periodista también. Tirsa Sáenz, Alina Lorío, Isidora Acuña, Arlen Pérez, Michelle Castellón, Pedro Vindel, Manuel Álvarez, Teatino Santana y Alejandro Romero Monterrey. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Estados Unidos escaló las agresiones contra Nicaragua y ayer la emprendió contra la institución Policía Nacional, y esto lo coloca al margen del derecho internacional, como suele ocurrir con Estados Unidos, que se limpia con las leyes, con los acuerdos, con los tratados, no le interesa, todo es en función de sus intereses. Y esto, creo yo, la agresión tomada, emprendida desde ayer contra la institución Policía Nacional, abre las puertas de par en par para una demanda de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Ya tenemos suficiente motivo, prueba de la agresión norteamericana contra un Estado soberano. Y en este caso es una institución del Estado de Nicaragua constitucionalmente creada. Nosotros no tenemos por qué someternos al dictado de las leyes norteamericanas. Tienen jurisdicción en Estados Unidos y no tienen por qué afectar a otros estados, como ocurre con el caso de Cuba. A propósito, hay un excelente artículo de un experto en Derecho Internacional, David Mendoza Valladares, que hemos publicado en la página web de La Primerísima a propósito de este tema, y que hay un muy buen análisis de las aristas de esta decisión, de esta agresión de Estados Unidos emprendida ayer. Ahora, ¿por qué lo hacen? Hay dos razones. La primera, ¿saben cuál es la primera razón? En mi opinión, porque la Policía Nacional ha sido exitosa y además insobornable en la lucha contra los terroristas, contra el somocismo. No les ha dejado pasar ni una después de lo que ocurrió entre abril y julio del año 2018. Hay 23 mártires de la Policía Nacional que comprometen a esa institución en la lucha contra el terrorismo. Esa es la primera razón. No les da tregua, no les permite levantar cabeza en todas sus actividades conspirativas. Una y otra vez los ha quebrado por anticipado, la mayoría de las veces, que ni cuenta nos dan, los quiebran por anticipado, porque ha demostrado una eficiencia de la Policía Nacional de primera categoría. Esa es la primera razón por la cual los castigan. Y la segunda razón es global. Estados Unidos quiere quebrar la moral del sandinismo y quiere ver por dónde se revienta el mecate. Hasta ahora no ha podido con ninguna de sus agresiones, ninguna. El gobierno, la institución gubernamental, sólida y cohesionada. El ejército, sólido y cohesionado. La policía, sólida y cohesionada. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, sólido y cohesionado. Y el presidente Daniel Ortega, insobornable, dirigiendo la batalla. De manera que es por ahí que quieren quebrar, en primer lugar, la unidad, la cohesión de las fuerzas revolucionarias. En segundo lugar, quieren quebrar la moral. Recuerden que la moral es el principal factor que ayuda a la cohesión y a la unidad de cualquier fuerza política, la moral. Quieren desmoralizarlo. Por eso es que emprenden campañas de terror, de propaganda. Por eso es que emprenden la siembra de calumnias, de mentiras, de infamia, invenciones dirigidas a quebrar la moral, a sembrar el terror entre la población y a quebrar la moral del sandinismo. Una y otra vez lo hacen. Tienen especial dedicación, por ejemplo, sobre la ciudad de León, ¿verdad? Y han estado intentando una y otra vez de sembrar el terror entre los leoneses. No lo han logrado. Y lo van a seguir haciendo. Es su única manera de intentar causar descontento para luego intentar capitalizar ese descontento. Y hasta ahora no han podido. Su estrategia se ha derrumbado por completo. Es decir, ya no tienen capacidad de derrocar al gobierno de Nicaragua. No tienen ya ninguna capacidad. No tienen arraigo popular. Están además a la defensiva. Fíjense bien, pasaron pegando alaridos que tenía que renunciar de inmediato Daniel. Ya no lo hacen porque saben que no tienen ninguna capacidad para forzar esa decisión. Después que la elección adelantada, ya no lo hacen porque no tienen ninguna capacidad para hacerlo. Ahora están implorando reformas electorales. Así están arrodillados. Dale, Daniel Ortega, vení, reformarme la ley. Dale, hombre, que mirá, así no puedo ir. Implorando reformas electorales. Su única fortaleza, como lo hemos dicho muchas veces, es el poder del imperialismo norteamericano. Esa es su única fortaleza. Nada más. Que no es despreciable, de acuerdo, pero no tienen ninguna capacidad interna, ninguna. Y lo vamos a seguir quebrando, tengan la absoluta seguridad. No nos amedrentan. Honor y gloria a la Policía Nacional, institución que ha demostrado con hechos que defiende el orden constituido,
el orden constitucional y al pueblo de Nicaragua. Por esas razones es que emprendieron esta nueva oleada de agresiones, como que además castigan según ellos castigan a 3 comisionados muy destacados, como que si ellos tienen el montón de cuentas bancarias o empresas allá en Yanquilandia. Tiene otras consecuencias la agresión de Estados Unidos, pero ni les va ni les viene. Que ya no pueden venir, que acaso que quieren ir o han ido alguna vez. Pero bueno, son gente firme además, que no se deja. Fíjate bien, hay que anotarlo y tenerlo presente, ¿verdad? Sobre todo para el año 2021. Mientras Estados Unidos agrede a un Estado soberano, a instituciones de ese Estado soberano, una de sus sirvientas se va a Estados Unidos a que le den un premio. Y a esa sirvienta de los gringos la aplauden los otros sirvientes y las otras sirvientas de los gringos. Una verdadera vergüenza. Gente que se las picaba de muy sandinista y de muy izquierda, aplaudiendo que el imperialismo premia a los sirvientes. Es una vergüenza. Da vergüenza ajena y da rabia también. A eso hay que aplicarles el acuerdo de los traidores de la patria, sobre los traidores de la patria, emitido por Sandino en su momento. Son auténticos traidores a la patria. ¿Cómo es posible que tengan servicio de intereses extranjeros que agreden al país, que perjudican al país? No es al frente sandinista, es al país. Y además aplauden, están felices. Y que vengan más. Y ahora viene tal cosa. Y están esperando, se frotan las manos, esperando que sus patrones emitan la orden, porque no tienen ninguna fuerza interna. Solo tienen la fuerza del insulto. Esta semana les hemos pegado 3 cachimbazos. En serio. Primero, la victoria del Chocolate. Todos ellos esperaban que al pobre Chocolate lo tiraran al piso y que lo noquearan. En cuanto les pegó el knockout, también fue en las tapas de ellos. Después, la victoria en Nicaragua, en el campeonato de béisbol. También esperaban la derrota, que qué barbaridad, invicto. Después, lo que pasó con ¿cómo se llama ese gringo? Ya ni me acuerdo, no importa, el gringo que cruzó el volcán. ¿Cómo? Nick no sé cuánto, es un apellido todo raro. Gualenga, ese hombre. Todo el mundo expectante ahí. Ellos esperaban que eso fuera que se fuera el volcán, que hubiera una tragedia. Arrecho andaban porque qué barbaridad, lavándole la cara a la dictadura y que no sé cuándo. Y en la ABC de Estados Unidos, transmitido en vivo y directo, éxito de audiencia, ya éxito de audiencia aquí. O sea, 3 boom, 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 boom. ¿Me entiendes? Y si quieres de remate, les frustramos el plan que tenían para el martes. Ellos que profanaron era el funeral de Ernesto Cardenal, nos echan a culpa a nosotros. Y ellos son los que tenían planeadas otras cosas. Y empezaron a agredir verbalmente. ¿Y qué creían? ¿Qué creían? ¿Que se iban a quedar callados los sandinistas? Están locos. Entonces, uno tras otro. De remate, va pues el quinto. El comandante Bayard Duarce dijo ayer de que la economía va a crecer este año 0.8%. ¿Te acuerdas que lo hemos dicho siempre? Este año es el despegue y vas a ver. Bueno, el cálculo del gobierno contra todos los pronósticos del Fondo Monetario, de todos los agoreros de la catástrofe que gozan, bueno, con la desgracia del pueblo de Nicaragua, contra todos ellos. Y vas a ver, vamos a crecer este año. Este año es el año del despegue. Sin el gran capital, a pesar del gran capital, contra la agresión norteamericana. Y eso es lo que más les duele, que pese a todo, va Nicaragua avanzando y progresando y se hacen proyectos por todos lados y la gente conquista nuevos derechos sociales todos los días del mundo. Les arde la vida, que les siga ardiendo, pues. Saludos a toda la Policía Nacional, en especial al primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Hoy vamos a dedicarnos a Chávez. Chávez, la maravilla que fue
y sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Dice Atilio Borón, que es un analista político argentino, dice cosas muy bonitas, es un artículo que se llama 7 años sin Chávez. Quiero leer lo que dice. A exactos 7 años de su siembra lo necesitamos más que nunca. Esta Latinoamérica lacerada y desgarrada por la agresión del dictador mundial que ocupa la Casa Blanca, erigido en policía, fiscal, juez, jurado y verdugo del resto del mundo, necesita más que nunca de la entrañable presencia del comandante, de su saludable influjo, de aquel que en Naciones Unidas dijo: aquí huele a azufre, luego que George Bush dejara el podio. Lo necesitamos para que nos guíe con su ejemplo y su inmenso legado, con esa antorcha de la libertad y de la autodeterminación nacional que empuñó tan alto y con tanto brío. Chávez fue, como lo dije tantas veces, el enorme mariscal de campo que Fidel, el genial estratega cubano, necesitaba para propinarle al imperio su derrota más resonante en los ya lejanos días del 2005 en Mar del Plata, Argentina. Su siembra, lejos de borrarlo de la escena política, agigantó su presencia y su gravitación en las luchas de nuestros pueblos, comenzando por la heroica resistencia de la entrañable Venezuela ante la guerra que le hace Estados Unidos. Por uno de esos misterios que la historia universal reserva solo para los grandes, su muerte lo convirtió en un personaje inmortal. Tenía razón Fidel cuando al enterarse de su muerte dijo: ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era Chávez, cuán grande, una verdadera maravilla. Un hombre que inició una nueva era en América Latina y más allá. Yo recuerdo cuando murió Chávez cómo lo lloraron en Palestina, en Nueva York, en New Orleans, en China, en Rusia, en Siria, recuerdo muy bien. Chávez trascendía las fronteras del subcontinente latinoamericano. Para América Latina, Chávez ha sido un parteaguas en su historia. Entonces, hemos preparado tres extractos de discurso, o perdón, no de discurso, más bien de intervenciones de Hugo Chávez. Hugo Chávez era un maestro en la didáctica de la comunicación social, un maestro. Qué barbaridad, cómo ese hombre explicaba con frases sencillas, con imágenes de la propia realidad, los conceptos más elaborados de la teoría revolucionaria. Y lo hacía con insistencia, aprovechaba toda oportunidad. Con su aló presidente, después él tuvo el propósito, no lo pudo cumplir obviamente, de ir todos los días a las 6 de la tarde a la Radio Nacional de Venezuela. Lo cumplió como una semana o 10 días, después ya no pudo. Pero era también un convencido de cómo deben usarse los medios de comunicación en la educación del pueblo, sobre todo en el caso venezolano. Entonces vamos a presentar, primero vamos con estos extractos. Esto lo dijo Chávez, un aló presidente, en el estado de Anzoátegui, el 13 de junio de 2010. Después lo vamos a comentar, pero les pongan atención a los siguientes elementos. La enajenación, hay una frase de él que me encanta: guerra, guerra, le dice a los ricos. La tarea de los militantes en la siguiente batalla electoral, ¿verdad? El objetivo de la agresión norteamericana, los ejemplos concretos de desarrollo de la clase obrera en Venezuela, la disputa ideológica con la burguesía. Y después tiene ahí una reflexión sobre una frase famosa de Carlos Marx, una frase, no, un axioma de Carlos Marx. Y hay algo muy bonito al final. Él comenta una frase que le dijo Pepe Mujica. Vamos a escuchar al presidente
Hugo Chávez señaló presidente de Anzoátegui el 13 de junio de 2010. La clase obrera, mire, trabajadores, trabajadoras, siéntanse orgullosos de ser lo que son, los trabajadores del pueblo, la clase obrera, asumiendo la vanguardia de la revolución. ¡Vivan los trabajadores! Además, ustedes son trabajadores libertadores, porque hay muchos tipos de trabajadores. Ustedes ven por ahí algunos que se cuelgan un numerito aquí y dicen, somos polar. Ah, bueno, allá ellos, ¿no? Allá ellos. Eso es lo que llaman la enajenación, ¿verdad, Arle? La enajenación de un ser humano que ahora tiene marca. Somos polar. Ah, bueno, está bien. Ponte el sello aquí en la frente más bien. Polar. Nosotros no somos polar, nosotros somos patria soberana. Patria, somos patria. Somos la patria. Pero, como guerra es guerra, adelante, burgueses. Adelante, porque ellos me acusan a mí de que yo estoy generando una guerra. No, son ellos que nos declaran la guerra y nos las vuelven a declarar. Y como ya dije, guerra es guerra, asalto es asalto, compadre. Como dice el chiste, asalto es asalto, ¿verdad? Bueno, asalto es asalto, compadre. Por eso yo a los burgueses, oye, yo no sé quiénes los asesoran a ellos, pero vean a ver si los que los asesoran son amigos de ustedes o qué cosas son. No, los asesores de la burguesía. La burguesía está detrás de todos esos candidatos, de todos esos partidos de la contrarrevolución. Todos, no hay uno que se salve. Todos son candidatos de la contrarrevolución, de la burguesía y del imperialismo. Aquí estamos nosotros los patriotas. Aquí en Venezuela lo que hay son dos fuerzas, la revolución y la contrarrevolución. No hay espacio para una llamada tercera vía que algunos por ahí, no, mentira, mentira. Los que se vayan de la fila revolucionaria pasaron a ser contrarrevolucionarios. Y entonces tenemos que ir nosotros ahora con mucha persistencia, mucha inteligencia, mucha transparencia, bueno, a buscar el ánimo y el apoyo de la masa popular venezolana, de todo. Y evitar que la contrarrevolución vaya a confundir a un grupo y a llevárselo para allá. Tenemos que incrementar la magnitud, la calidad y la cantidad en nuestras filas y en todos los que apoyan a la revolución, desde los jóvenes. Hago un llamado a la juventud. Lo que estamos haciendo es para ustedes, que son el futuro ya hecho realidad. Los jóvenes, los nuevos votantes, un llamado a los militantes del PSUV, de los partidos aliados, todos los militantes a la vanguardia, a asumir su responsabilidad, a nuestros amigos, aliados, simpatizantes. Hago un llamado a todos los trabajadores, a los frentes sociales, al frente obrero, campesinos, estudiantes, profesores, las mujeres, los pueblos indígenas, todos a la batalla, todos, y a convencer a la gran mayoría para lograr un triunfo fulminante. Uno de los objetivos de la batalla de hoy, objetivos, y quiero que todos los tengamos claros, la burguesía está haciendo un gran esfuerzo, hay que reconocerlo, el esfuerzo grande que están haciendo para tratar de convencer a los venezolanos de que el socialismo no sirve, de que el gobierno no sirve. Se aprovechan de errores, se aprovechan de cosas que ocurren, de algún descuido, algún hecho irregular, o lo inventan, si no lo hay, lo inventan. Ahora, lo que ellos pretenden es tratar de desmoralizarnos a nosotros, pues no lo van a lograr, tratar de dividirnos, tratar de infiltrar en las filas revolucionarias de que es verdad, que no podemos. ¿Cómo que no podemos? Claro que podemos y podremos construir un país distinto, un país mejor.
tratar de desmotivar a los cuadros revolucionarios, a los trabajadores. Pero la confrontación verdadera está allí. La burguesía que manejó el país como le dio la gana, y ahora se da cuenta que está comenzando a perder la hegemonía que construyeron durante más de 100 años. No es fácil lo que estamos haciendo, es una arquitectura, o como dice Ludovico Silva, es una arquitectónica, o como dice Marx, son unas estructuras muy profundas, no solo materiales, físicas, sino las más duras son las intelectuales, las culturales, que nos sembraron aquí. Contra eso que estamos luchando. Ellos tratando de preservar su hegemonía y restituirla donde ha sido debilitada. Porque todavía aquí se mantiene la hegemonía de la propiedad de los ricos. Todavía. Pero ellos saben para dónde vamos nosotros. Les vamos a quitar la hegemonía del dominio de este país a la burguesía venezolana. Para allá vamos. Ahora, es una confrontación entre la burguesía y el modo de vida burgués y de explotación capitalista y los trabajadores, la clase obrera. Porque este gobierno es un gobierno de la clase obrera, de los trabajadores, del socialismo. Es entre capitalismo y sus valores y su burguesía que lo personifica. Y el socialismo y nuestros valores y la clase obrera y su gobierno que lo personifican. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Sí, esa es la lucha. Por eso aquí estamos en Petro Anzoátegui demostrándolo, 3 años después, cómo ha mejorado en manos de los trabajadores y del gobierno, en la PDVSA nueva socialista, esta empresa. En manos de los privados no pagaba impuestos, no daba dividendos, explotaban a los trabajadores, tercerizaban a la clase obrera, destrozaban la faja del Orinoco sacando apenas 7%, apenas 7% el recobro. Hoy estamos en 20% de recobro, hoy se ha incrementado la masa obrera, no hay tercerizado. Hoy, esta empresa Petro Anzoátegui, ahora en manos de los trabajadores y del gobierno, es decir, del socialismo, le paga al fisco. Aquella empresa pagaba 1% de regalía, esta paga hoy 33% de regalía, paga los impuestos sobre la renta petrolera, 50%. Y ha levantado la producción petrolera, la producción de coque, la producción de azufre, la producción de gas. Todo en beneficio de la patria, es la propiedad patria. La otra es la propiedad burguesa, la propiedad del imperio. Esta es la propiedad nacional, propiedad de todo el pueblo. Y otra cosa, miren, quiero seguir, como decía el viejo Carlos Marx. Carlos Marx decía que nosotros, sus lectores, ¿no?, o quienes lo leyeran, o le hablaba a todos, pues, teníamos que hacer el esfuerzo, tenemos que hacerlo, de viajar, o más bien de elevarnos. Fíjate la frase que él hace, que pareciera a la inversa, pero no. A uno le mueve el piso primero cuando lo leyó y lo relee, pero el viejo tenía razón. Tenemos que elevarnos de lo teórico a lo concreto, ¿verdad? De lo abstracto a lo concreto, de lo abstracto. Gracias, compañero. Fíjense, uno percibió la realidad al revés, que lo abstracto era lo que está arriba y lo concreto abajo. La visión marxista, marxiana, si quieres llamarlo mejor quizás, es que uno tiene que elevarse al revés. La elevación es al revés, de lo abstracto a lo concreto.
¿Ve? Por eso digo, cuando hablamos de esto, tratando de hacer, no, concreción, tratando de elevarnos a la concreción, a lo concreto, bueno, a lo sólido, a lo concreto, porque lo hemos dicho en varias ocasiones y hace poco en un consejo de ministros grande que hicimos y largo. La burguesía desarrolló aquí y a veces nosotros no lo vemos. Hay que ver lo que no se ve, nos decía hace poco el viejo guerrillero, el viejo presidente del Uruguay, Pepe Mujica. Allá en Miraflores, Chávez, hay que ver lo que no se ve. Uno tiene que hacer un esfuerzo para ver lo invisible, para percibirlo, presuponerlo, verificarlo luego. La burguesía diseñó aquí, están intactos, miles de mecanismos a través de los cuales esa burguesía parásita se apropió durante 100 años de la mayor parte del ingreso petrolero nacional, parásita. Y la mayor parte de esos mecanismos están intactos y a veces no los vemos, porque fueron bien hechos. Están por debajo de la tierra, la mayoría. Hay que buscarlos, verlos, preverlos y luego desmoronarlos uno a uno, pulverizarlos uno a uno. 13 de junio de 2010, hace casi 10 años. Desmenucemos algunas cosas que son válidas para Nicaragua y para otros procesos revolucionarios. Primero, guerra es guerra. Y en guerra, hermano, no hay contemplaciones. No se nos olvide eso. ¿Quiénes declararon la guerra? Los yanquis con sus somocistas aquí. Ellos declararon la guerra y quieren que los tratemos con guantes de seda. No, hermano. Guerra es guerra. ¿Quieren acabar la guerra? Son ellos los que tienen que dar los primeros pasos. Pero guerra es guerra. No hay guerra por la vía de las armas, de acuerdo, pero es guerra. Guerra económica, guerra ideológica, guerra de comunicación, es guerra. Y a veces nosotros creemos, no, espérate, más al suave. No, hermano, guerra es guerra y no les vas a dejar levantar cabeza. Acción que tomen, acción que nosotros respondemos. Guerra es guerra, ese es un concepto profundo. Sigo. Dice Chávez, aquí solo hay dos campos, no nos enredemos. La revolución y la contrarrevolución, no hay medias tintas, no hay tercera vía. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos van a tratar de meter el cuento de que hay que haber una tercera vía entre esto y no. Aquí no hay tercera vía. Revolución y contrarrevolución. Ya está. No te enredes. Nación versus imperialismo. Patriota versus patricidas. Que son todos esos somocistas. De nuevo cuño y de viejo cuño. Patricidas. Que van a recibir órdenes de manos del imperialismo o que aplauden porque esas órdenes fueron dadas. Los que imploran por las sanciones como único recurso, según ellos, para rendir a la revolución. Revolución y contrarrevolución. Y después le introduce algo que es muy importante que lo recordemos. Los que desertaron, los que traicionaron, son ahora contrarrevolucionarios. No nos enredemos. No, es que mira, que él es sandinista, pero no es danielista. Eso no existe, hermano. No existe eso. Somos sandinistas y por lo tanto estamos voluntariamente subordinados a las decisiones de nuestro líder, que es el presidente Ortega. Muerto, ya está. No te enredes.
el que desertó, el que traicionó, es hoy un contrarrevolucionario. No nos enredemos. Por muchos méritos que haya tenido en la lucha contra Somoza o en los años 80, hoy es un vulgar contrarrevolucionario. Echó al cesto de la basura todo lo que hizo con la mano izquierda y se volvió un sinvergüenza. Nada más. Luego, me parece muy importante lo que él recuerda, la tarea de los militantes. Tenemos que ir a convencer, dice. Tenemos que ir a evitar que confundan al pueblo. Tenemos que ir a evitar que el pueblo en esa confusión se sume a sus propuestas o a sus ideas o a su manera de ver las cosas. Tenemos que evitarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo, dice, para explicarle a la gente que es falso eso que dicen que el gobierno y el socialismo no sirven. Si no sirviera el socialismo, a ver, te lo voy a poner de otra manera. Decime, en América, un solo gobierno. En América hay sistema capitalista. Vamos a quitar a Cuba. Un solo gobierno o un solo país que desde el sistema capitalista haya exterminado la pobreza. Dame un solo ejemplo. Uno. No hay, ni siquiera Estados Unidos, donde cada día más hay pobres. Estaba leyendo un trabajo, un reportaje en la BBC de Gran Bretaña. ¿Y saben qué? ¿Saben quiénes son los que ahora más piden ayuda alimentaria mensual para poder comer? No son los desempleados, son trabajadores que no les ajusta el salario. Medicina, o sea, atención hospitalaria, la descartan, solo van cuando se están muriendo, pero el salario no les da para comer. Entonces tienen que ir a los comedores públicos de Estados Unidos a pedir comida. Son trabajadores, no son desempleados. Esa es la realidad del capitalismo en Estados Unidos. O sea, no existe un solo gobierno capitalista de América que haya exterminado la pobreza. Ni uno. En cambio, hasta que comenzó la guerra de Estados Unidos despiadada contra el pueblo de Venezuela, en Venezuela se había reducido a menos del 15%. Y en Nicaragua, ¿se acuerdan nuestras cifras antes de abril de 2018? Íbamos en un éxito descomunal abatiendo la pobreza, que es el gran propósito. Y en Cuba, ahí acusan que Cuba no se puede comprar celulares, que no se puede comprar un carro. Ajá, pero no hay un solo niño en la calle. No hay uno solo. No hay una sola persona que muera por falta de atención médica. No hay una sola persona que muera de hambre en Cuba. No hay una sola persona que no pueda estudiar cualquier cosa, desde el preescolar hasta un posgrado universitario, gratis. Denme un ejemplo capitalista que se ocurra. Ahorita, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en la batalla de conquistar la salud gratuita y universal. Y está enfrentado a todos los laboratorios farmacéuticos y a todos los negocios con la medicina. Han descubierto una corrupción fenomenal con la salud del pueblo mexicano. No hay un solo gobierno capitalista en América Latina que haya abatido la pobreza. No hay uno solo. En cambio, los gobiernos socialistas han demostrado que sí se puede, redistribuyendo la riqueza y usando los instrumentos del Estado para reducir la pobreza. También dice, por eso dice Chávez, la confrontación entre la burguesía y los trabajadores. Esa es la confrontación. Entre la oligarquía y el pueblo trabajador. El pueblo trabajador, que son los obreros, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños, micro, pequeños, medianos empresarios, los campesinos, ese núcleo
fundamental de la economía nacional sobre la cual se asienta la recuperación económica. Ese es el contingente entre ellos y la oligarquía. Y además, dice Chávez, estamos en la disputa de la hegemonía ideológica de la burguesía que está en disputa aquí. Nosotros hemos ido avanzando, todavía no derrotamos esa hegemonía. Ya después les voy a presentar una reflexión que hace Chávez sobre este tema. Esa hegemonía está en disputa en todos los sectores de la sociedad. ¿Verdad? Nosotros somos hegemonía desde el poder político y la usamos sin asco, además, sin andar con vergüenza. Usamos esa hegemonía. No tenemos por qué tener pena por hacerlo. Pero nos falta conquistar la hegemonía ideológica, la hegemonía cultural, la hegemonía económica, y la vamos a conquistar. Ahí vamos trabajando. Luego, me parece también importante, esta frase me parece, este es el gobierno de la clase obrera. La clase obrera se personifica en el gobierno, y eso es aquí así. El pueblo de Nicaragua se personifica desde el poder político en el gobierno del presidente Daniel Ortega. Está personificado. Dice, podrán, se quieren aprovechar, dice, de los errores o de cosas que mal hechas, o los inventan, porque es así, o los inventan. Ellos inventan cualquier cosa con el propósito, lo dice Chávez, lo decíamos antes, de desmoralizarnos. Decir, estos también son corruptos, todos son corruptos, que no sé qué, no. El sentido general no es ese. Y por último, comento lo del hay que ver lo que no se ve. ¿Saben quién es un experto en esto? En ver lo que no se ve. Daniel. Tiene un olfato ese hombre. A veces uno no entiende determinadas cosas, pero es que él tiene una capacidad de ver cosas que el común de los mortales como nosotros no lo logramos. O sea, y es la astucia, ¿cómo te dijera yo? El desarrollo político de Daniel a lo largo de 60 años de lucha revolucionaria y de asimilar tantas cosas que ha vivido con tantos compañeros con los cuales ha trabajado. Y entonces eso le da ese don, un don especial. Eso no es cualquier trompudo, mano, el que logre eso. Y Daniel tiene una capacidad de ver lo que no se ve, de advertir cosas que están pasando, que uno ni cuenta se da. Y entonces él dice, Chávez, hay que presuponerlo y luego confirmarlo. Pero hay que presuponerlo, eso le toca a los dirigentes. Y Daniel en eso es un maestro. Vamos con el segundo audio. Son las 7:17, pero este es el más extenso, pero es que es extraordinario. Vean, aquí Chávez habla los elementos del socialismo. Solo en el audio que les vamos a presentar solo presenta 2 de esos elementos. Pero pónganle atención. El primero que menciona es la conciencia del deber social, los valores. Y el segundo es la propiedad social sobre los medios de producción. Y desarrolla ambas cosas. Le llamo la atención también sobre lo que él habla de cuál debe ser el papel de los medios de comunicación al servicio de la revolución. ¿Para qué deben servir? Y luego él cita una frase de Bolívar, yo no la conocía, que es una verdadera maravilla. Una frase de Bolívar. Las 2 palancas del progreso, ahí lo van a escuchar. Finalmente le llamo la atención también sobre lo que él habla de propaganda y contrapropaganda. Este es Hugo Chávez, el 1 de marzo del año 2009, en el valle de Tucutumeno, en el municipio de Zamora, en el estado de Aragua. El socialismo tiene elementos que son esenciales. Uno de ellos, la conciencia del deber social. Si eso no existe en cada uno de nosotros,
en cada una de ustedes, mujeres, en cada joven. Lo vamos además sembrando en cada niño, en cada niña, en la casa, en el hogar, en la escuela. No habría nunca el socialismo. Tenemos que estar conscientes que a nosotros, sobre todo a la generación a la que pertenecemos, los que ya estamos viejos, los que ya pasamos 50 años, las mujeres se ponen viejas pero después de los 90. No, así. No. Y hay algunas que no se ponen viejas nunca, como mi tía Ana. Tiene 95 y se la pasa cosiendo. Ahora manda mensajitos por el teléfono. Bueno, ahí en Villa de Cura. Fíjate, la conciencia, debemos tener conciencia de que a nosotros nos inyectaron desde niños la conciencia contraria. De muchas maneras, el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro. Tener plata, hay que tener plata. ¿Te acuerdas? Desde niños. Y vimos muy malos ejemplos que eran aplaudidos. Yo conocí gobernantes que ahora deben acabarse definitivamente, que llegaban en ese tiempo no había alcalde, a gobernadores o presidentes de consejo municipal o ministros, pero sobre todo allá en Millano, uno conoció funcionarios de los gobiernos locales que eran como uno pata en el suelo y pasaron 4 o 5 años de gobernador o cercano a un gobernador y salieron ricos de tanto robar. Eso tiene que acabarse definitivamente. Los que venimos a gobernar es para darnos por entero en función del pueblo. Para darnos por entero. Ahora, el socialismo tiene ese elemento fundamental, la conciencia del deber social. Tú no te debes a ti mismo, te debes primero a los demás. Y eso es algo muy profundamente cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo incluso digo, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Más que a ti mismo. Sobre todo en situaciones como la que nosotros hoy vivimos. Despréndete del afán de enriquecimiento. Si quieres riqueza, bueno, estudia y sé rico en conocimiento. Rico por tu propio brillo, por tu sabiduría y por tu humildad. Rico, decía Bolívar, por las luces. La riqueza de Venezuela debe ser mayor en luces que en riqueza material. Bueno, y luego hay otro elemento, un segundo elemento, que es fundamental para el socialismo. Lo voy a repetir el primero. Este aló presidente pretende siempre ser muy pedagógico. Yo me la paso estudiando. Hoy traje este libro que me llegó de Monte Ávila, muy bueno, empecé a leerlo ya, de nuestro amigo Luis Brito García, Socialismo del Tercer Milenio. Recomiendo este libro. Es un gran intelectual nuestro, venezolano, consciente, comprometido. Y él hace aquí una relación de lo que está y un estudio de lo que está ocurriendo. Aquí está Daniel, Evo, Rafael Correa y este humilde servidor. Socialismo del Tercer Milenio. Hay que estudiar. Ayer se cumplió un año más de la muerte de Simón Rodríguez, uno de los más grandes venezolanos, pensador socialista, uno de los primeros de todo este continente y del mundo. Simón Rodríguez. No, hay que, aquí se minimizó mucho lo venezolano. Vamos a colocar a Simón Rodríguez en el pedestal que le corresponde, como sabio, pensador, revolucionario y socialista. Este librito de Monte Ávila también, por cierto, deberíamos reeditarlo en este formato, Inventamos o Erramos, Simón Rodríguez. También hay otro que es edición de la Presidencia de la República, obras completas, son varios tomos de Simón Rodríguez. Leamos, estudiemos. Esta es una fuente de conocimiento profundo para el socialismo.
Simón Bolívar igual. Los medios de comunicación, los que tiene la oligarquía y el capitalismo, se encargan de bombardearnos con los antivalores del capitalismo. Ahora, los medios de comunicación del pueblo y del Estado deben ser medios, ¿para qué? Para la educación socialista, para la ética, para los valores sociales, los valores humanos. ¿Sí? Y no solo los medios grandes, los pequeños, los de pequeño alcance, pero que tienen un gran poder de penetración, la radio, la televisión comunitaria, las locales, las regionales, los periódicos, volantes, hojas de multígrafo, hay que valerse de todo, murales, conferencias, foros, talleres, conversatorios, debajo de una mata de esta, de chaparro, si es de mango mejor, que da más sombra, o de mamón, o de un samán. Nos vamos a reunirnos en el conversatorio de los samanes, ahí debajo de la sombra. Bueno, la segunda, ¿cuál es? Condición sine qua non para que haya socialismo. Estamos hablando de uno que es la conciencia del deber social, que es algo así como el espíritu, los valores socialistas. El segundo elemento fundamental se llama la propiedad social de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción o los factores de producción? Uno, la tierra. La tierra no es privada de alguien, que esto es mío aquí, por aquí no. No. La tierra es propiedad social. Que tú tienes aquí y pusiste una cerca y tienes aquí, bueno, una producción y unos galpones y una casa y un ganado. Bueno, esas bienhechurías que llaman, es tuya. Privada, sí, es tuya. Pero la tierra, este elemento, la tierra, la corteza terrestre, con todo lo que contiene, los minerales, la riqueza para la siembra, minas, piedra, arena, la vegetación, la flora que crece, el agua que está allá abajo, o el petróleo que está más abajo, o el gas que está ahí también, o los minerales diversos, metálicos o no metálicos, el agua que corre por sobre la tierra, como el río Tucutá. Eso no es de nadie, eso es de todos, no es de nadie en particular. Eso forma parte de la conciencia de lo social. A nosotros nos sembraron lo contrario. No, vamos a picar en pedazos todo esto, y esto es mío, y esto es tuyo, y esto es tuyo. Y se pierde entonces la patria. Se pierde la patria. Ahora, el segundo elemento, repito, es la propiedad social de los medios de producción, la tierra, el capital que tiene distintas formas. El capital tiene distintas formas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esa maquinaria, ¿dónde está la maquinaria? Esa maquinaria, ese es capital. Ese es capital. Capital. El capital, y en este caso lo voy a poner como ejemplo, esos tractores, esas sembradoras, esas cosechadoras que están ahí, no son propiedad privada de nadie. Eso es propiedad de todos, porque se está instalando aquí hoy en el Valle de Tucutunemo la comuna, una comuna agraria socialista. Y esos tractores que han llegado de distintas procedencias, argentinos, Elías, ahí hay maquinaria argentina. Ese micrófono, por favor, el micrófono, que tenga salida. A ver. Hay tractores Benirán construidos y ensamblados en Venezuela e importados de Argentina también. Esos tractores no son uno para mí, uno para ti, otro para ella, no. Es la unidad
de producción socialista Pedro Camejo, que llegó a Tucutunemo. Propiedad para todos. Propiedad para todos. Ese es un ejemplo del capital. La tierra, el capital, la tecnología, la mano de obra comunal, libre y no explotada por un patrón, un dueño que explota a los demás y los convierte en esclavos. Tierra, capital, mano de obra, tecnología. He ahí 4 tipos de medios o factores de producción. El dinero es capital. El dinero es capital. Y el dinero que nosotros damos como préstamo, como crédito a un productor o a un conjunto de productores, no es de ellos, ese dinero es de todos. Solo que se administra y se da en forma de crédito, pero hay que responder por el dinero. Es para ayudar al impulso productivo. Eso es necesario tenerlo claro para poder construir el socialismo. Ahora, la casa tuya, el vehículo tuyo, el terreno donde está tu casa y el potrero o pequeña extensión que acompaña a la casa, las ganancias, o vamos a llamarlas utilidades de la producción, eso sí es tuyo, de propiedad privada, eso es, y eso nadie te lo va a tocar, nadie te lo va a quitar. Tus bienes personales, tus bienes familiares, pero la tierra, eso es propiedad social. Y aquí en Tucutunemo, hoy 1 de marzo, en el valle de Tucutunemo, en el estado de Aragua, con esta agua que está llegando, propiedad social, con esta maquinaria que está llegando, propiedad social, con esta tierra que estamos recuperando, propiedad social, con los créditos que estamos dando, propiedad social, comienza una comuna socialista. Comuna socialista. Y quiero comprometer a todos en esto. Yo invito al estudio, vamos a consagrarnos al estudio y al trabajo. Al estudio y al trabajo. Lo dice Bolívar clarito. He pretendido y hay que pretender. Él dice excitar las 2 palancas fundamentales para el progreso de un pueblo: el trabajo y el saber. Estudio y trabajo, conocimiento y trabajo. Y luego dice, moviendo estos 2 resortes o impulsándolos, se logrará o lograremos lo más difícil entre los hombres y las mujeres, entre la sociedad, pues. Hacer a los hombres, a las mujeres, honrados y felices. Ese es el camino. Yo invito a que nos consagremos al estudio y al trabajo. Pero el trabajo no para explotar a los demás. Trabajo para la felicidad, para la libertad, la igualdad. Eso se llama socialismo. Y para producir bienestar, progreso social. No para producir riqueza para una minoría y pobreza para la mayoría, como era Venezuela antes. Hay que recordar que en aquellos años 80 la pobreza en Venezuela más que se duplicó, la miseria. Hay que ver los documentales y los números de esa época. Hay, como decía Rodríguez Simón, hay que consultar la ciencia y no dejarse confundir, porque ellos lo que quieren es confundir a la gente. Y lo repiten 1 y 100 veces.
para engañar, confundir, sobre todo a las nuevas generaciones que no vivieron el pasado que nosotros sí vivimos en carne propia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Yo lo hago hasta donde me alcanza el tiempo, la garganta y bueno, todo esto, este equipo de Aló Presidente. Pero esto tiene que ser todos los días, por el amor de Dios, todos los días. Y no solo por televisión, por radio, volantes, propaganda. La propaganda, Jesse, tú lo sabes, el ministro Jesse, no es solo para la campaña electoral, no. Esta es una batalla de todos los días. De todos los días. Propaganda. Propaganda. Contrapropaganda. ¿No ve que es como la artillería, cuyo objetivo es la mente del pueblo? Bolívar lo decía, la imprenta es la artillería del pensamiento. Es la batalla de las ideas. La oligarquía no descansa todos los días. Vean los periódicos de la oligarquía. Aquí están. Aquí están. Todos los días. Son noticias bien pensadas, destinadas a poner a dudar a la gente, a ponerla contra el gobierno. Todos los días. Fíjate estos titulares. Ellos están tratando de generar una matriz de opinión en relación a que Venezuela se está hundiendo, pues. Se está hundiendo. El país se hunde, dicen ellos. Y además dicen que vendrá una explosión social, que ellos quisieran que ocurriera. Solo que ayer les recordé a la oligarquía venezolana que el único que puede producir una explosión social es el pueblo, no es la oligarquía. Y si hubiera una explosión social, que yo estoy seguro que aquí no la va a haber, sería contra la oligarquía, no contra el gobierno, que es un gobierno que está unido al pueblo, unido al destino popular. Nadie sabrá nunca cuántos niños murieron como producto de esos años de la Cuarta República, en los que la mayoría de la población y sobre todo las poblaciones rurales no tenían agua potable, muchas veces agua contaminada, que produjo daños a la salud de cuánta gente. Y no solo la vida, como muchos murieron por diarreas, ¿verdad? Amibiasis, no sé cuántas enfermedades, sino además daños al sistema digestivo, al sistema bucal, ¿no? Tan importante para la alimentación y la salud física y mental de los niños, los jóvenes, las niñas, la juventud y toda la población. Hay que tener conciencia de lo que esto significa, ¿saben? Porque en otros países han privatizado el agua, sépanlo, han privatizado los ríos, han privatizado los lagos, han privatizado los servicios de agua. Hay gente que para tomar agua potable tiene que pagar un ojo de la cara, porque privatizaron todo. Aquí no, eso no puede ser privado, eso es para todos, es propiedad social y el Estado se pone al frente de eso y responde al pueblo. Y mientras Hugo Chávez esté aquí, esa será la dirección que le daremos al Estado Popular Revolucionario. En el Valle del Tucutumeno, en el municipio de Zamora, estado de Aragua, el 1 de marzo de 2009. Fíjense, los elementos del socialismo, ya lo escucharon, pero me quiero centrar en esa frase de Chávez, de Bolívar. Dice, las dos palancas fundamentales para el progreso son el trabajo y el saber que produce seres humanos honrados y felices. El trabajo y el saber. Díganme, ¿cuáles son las líneas fundamentales del gobierno del presidente Ortega?
el trabajo y el saber. Eso es lo que hace todos los días del mundo. El trabajo y el saber. Condiciones para que todos podamos tener un trabajo, un ingreso estable, condiciones jurídicas, económicas, políticas, culturales, condiciones para que todos emprendamos nuestro propio camino, o sea, de la manera asalariada, con nuestro propio negocio, con una tierra, con lo que sea, y podamos tener nuestros propios ingresos. Y el saber, es decir, conocimiento, educación, acceso a las tecnologías, a ese mundo infinito que es del conocimiento científico. El trabajo y saber producen seres humanos honrados y felices. Una maravilla de frase. Una maravilla. Y lo voy a cerrar con esta reflexión de Chávez. Los invito a escucharla con atención. Los invito a que se queden pensando en ella, que la analicen, que la interioricen, pero por sobre todas las cosas los invito a que la asuman. Chávez aquí habla de cómo hemos sido permeados por los antivalores del capitalismo. Da varios ejemplos. Y luego cuenta una anécdota de Bolívar. Santander, el traidor, Santander, que es el padre de la oligarquía colombiana, ese sujeto, invita a Bolívar a hacer negocio y van a escuchar la respuesta de Bolívar. Con esta intervención, digo, Chávez, en el programa número 267 de los Aló Presidente, fue el primer programa que hizo Chávez en Radio Nacional de Venezuela el 23 de febrero de 2007. 23 de febrero, una fecha muy señalada para Chávez y para el proceso revolucionario en Venezuela. Escuchemos al presidente Chávez. La moral, compañera, compañero, compañerita, compañerito, la moral. Yo voy a repetirlo, miren. A nosotros nos cayó una lluvia, como esas lluvias que llaman ácidas, de veneno. Reconozcámoslo. Reconozcámonos como víctimas de una lluvia maldita que nos cayó encima. Me refiero, bueno, a los de mi generación, a las de mi generación, un poquito más allá, un poquito más acá. Y entonces, bueno, la mayoría de nosotros quiere o ha querido, pero no porque seamos malos ni perversos, pero hay en nosotros, y hablo de manera general, oigan que no me estoy excluyendo, aun cuando ya yo pasé por esas pruebas, pero hablo de manera general a mi generación. Fuimos asaltados por los deseos individuales de riqueza material. La mayoría. Porque así nos formaron. Eso fue lo que vimos, pues. Yo recuerdo mi juventud en Barinas, cuando mandaba en Barinas AD, COPEI, se alternaban. Y recuerdo un buen amigo, mayor que yo, porque yo era un adolescente de 16 años. Estaba en cuarto, quinto año de bachillerato. Y unos compañeros del liceo eran copellanos. Y éramos muy amigos. Yo no andaba en partidos políticos. Lo mío era, bueno, el estudio, la pelota, la novia, el río. Un adolescente común, un tribilín era yo, con mi afro. La placita jugando chapita, pelota de goma, etcétera. Ese era un muchacho común y corriente de un pueblo. Pero yo recuerdo a uno de esos muchachos que me comentaba, orgulloso de su papá, que era político, era un dirigente político, y estuvo en un cargo
en un cargo, en alguno de aquellos gobiernos. Y entonces él no cambió su nivel de vida y pasó como 5 años casi en un cargo de relativa importancia, pero donde seguramente manejó algún dinero. ¿Y qué me decía mi amigo? Yo conocía al señor, a su casa íbamos de vez en cuando a estudiar o a conversar. Decían que era un tonto. Mira, chico, a mi papá le dicen que es un tonto, porque él trabajó ahí 5 años en la gobernación y salió y nosotros vivimos igualitos, la misma casa y todo. Pero si hubiera robado, era un vivo. Es decir, aquí en Venezuela se invirtieron los valores. Se invirtieron los valores. La corrupción se desató como un cáncer. Vaya que yo vi cosas en el ejército, vi cosas de cosas. Yo vi oficiales que eran administradores, bueno, que compraban un carro con la platica de los soldados. Yo me enfrenté varias veces a jefes. En una ocasión, recuerdo, un poco antes del 4 de febrero, yo era jefe del equipo de béisbol de una unidad militar X, de una gran unidad. Y había unos juegos. Bueno, entonces había un coronel allá en Maracay que él pretendía que mi batallón, que tenía un presupuesto muy limitado, comprara las pelotas y todo el equipo, cuando yo sabía que ellos tenían el presupuesto para los utensilios deportivos de un equipo que, si bien yo tenía alojado en mi cuartel Páez, sin embargo no era el equipo de mi batallón, sino era el equipo de toda la división. Bolívar nació rico y heredó una gran riqueza, y casi todo aquello él lo dejó en el camino, desprendido totalmente de lo material, desprendido totalmente. Seamos así. Esa es nuestra esencia. No nos dejemos llevar por el veneno capitalista, del ansia individualista de tener cada día más dinero y más dinero. Vamos a despojarnos de eso. Vamos a ser útiles, decía Bolívar. La gloria está en ser grande y en ser útil. Fíjense ustedes esta carta. Aquí está en este libro, por aquí tiene las letras más grandecitas. Magdalena. Esta Magdalena es allá en el Perú, la Quinta La Magdalena, donde vivió Bolívar unos años, ahí con Manuela, y en plena guerra, en plena batalla. 22 de febrero de 1826. A su excelencia el general Francisco de Paula Santander, mi querido general. Santander estaba en Bogotá, sabemos, era el vicepresidente de la República de Colombia. Bolívar presidente allá en el Perú. Mi querido general, he visto la carta de usted en que me propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el Istmo. Era Panamá, el canal de Panamá. Después de haber meditado mucho cuanto usted me dice, me ha parecido conveniente no solo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo, que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en proyectos puramente especulativos, y nuestros enemigos, particularmente los de usted, que está más inmediato, darían una mala interpretación a lo que no encierra más que el bien y la prosperidad del país. Esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer, y por mi parte estoy bien resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ninguno otro que tenga un carácter comercial. Soy de todo corazón Simón Bolívar. Esto tiene que ser norma para todos los que estemos ocupando puestos en el gobierno, en el Estado. No nos metamos en esas cosas.
en cosas comerciales, en cosas de negocio, en protectores de empresarios, nada de eso. Nada de eso. Cuidemos los intereses del país. Ese es nuestro compromiso. Y más allá, el mensaje a todo el país, bueno, de luchar a muerte contra los distintos mecanismos de corrupción que nos dejó como herencia el nefasto capitalismo de más de 100 años. Sembrado como cáncer hasta los huesos de la República. Hay que sanar. Seamos, dijo Cristo, sal de la tierra. Seamos sal de Venezuela. Sal porque cura, evita la corrupción. Ese es el sentido de la palabra de Cristo. Luz del mundo, sal de la tierra. Bueno, moral y luces. Moral y luces. Sal y luz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.